el capítulo 12, el verso 14, Hebreos capítulo 12, verso 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, mucha gente usa estos versos, este verso, y lo saca fuera de contexto, ¿no? Y como un predicador les llama a los predicadores terroristas, ¿no? Siempre que andan con una cara de malos y como si estuvieran chupando limón todo el tiempo y te hablan, no, sin santidad nadie verá al Señor. Te miran con los ojos, ¿no? Terrible, ¿no? Yo he descubierto que la mayoría de predicadores que son bien severos en cuanto al pecado y su predicación contra el pecado, tienen un problema ellos mismos con el pecado. No, hace poco escuché de una persona que pareciera que su ministerio es hablar de otros ministros. ¿Ustedes consideran que Dios llama a alguien al ministerio para hablar mal de otros ministros? Cuando en Romanos se escribe bien claro: ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Mi paráfrasis: ubícate, papito. ¿No es cierto? Porque, o sea, si yo voy a tu casa y yo considero que el trabajador o la trabajadora del hogar de tu casa hace un trabajo paupérrimo en la limpieza, tú me vas a decir: ¿qué te importa? ¿Le pagas tú? No. Como diría en inglés, zip it. No, cierra el cierre, cállate. Bueno, Dios ha llamado a un montón de personas. Puede que te caigan bien o no te caigan bien, Ketty. Dios los ha llamado, Dios los ha ungido. Yo no creo que Dios levante a alguien para atacar a todo el mundo. Pero esta persona que atacaba a todo el mundo, cayó. ¿Por qué? Porque lo que hablan todo el tiempo en contra y lo que abunda en su cara es su gran asunto no resuelto. ¿Ven? Entonces estos que hablan y también sin santidad y esto, si son demasiado en esto, habría que ver qué les pasa. Hola, eso es gratis, ¿eh? Nos ha asustado, creo. Pero el contexto y lo que está hablando es que sin santidad nadie verá al Señor en ti. En ti. ¿Ven? Si tú no vives en santidad o no dejas que la naturaleza de Dios, que es santidad, se manifieste en tu vida, la gente no va a ver al Señor en ti. Por eso es que en 1 Corintios 3 Pablo hablaba y decía que si hay pleitos, divisiones, contiendas, chismes, murmuraciones, etc. Eso que siempre hay en las iglesias, ¿no? Que no nos es ajeno, ¿no? Y dice, y pasan todas estas cosas. No sois carnales y andáis como hombres. Otra versión dice como meros hombres. Eso parece una versión media mexicana, ¿no? ¿No? Mero, ¿no? Como meros hombres. Lo que está diciendo ahí, no hay diferencia entre ustedes y cualquier otra persona que no conoce a Cristo. Actúan, lucen, hablan, se ven igualito. Hasta se les sube el ketchup igual a la cara cuando se enojan. Las venas les saltan y los ojos medio que se les quedan fijos ahí o se vuelven hipertiroideos. Entonces, porque en eso no van a ver al Señor, ¿sí o no? En ti. Entonces, cuando habla ahí de que sin santidad nadie verá al Señor, no es que tú vas a ser puesto en aislamiento, en cuarentena en el cielo, hasta que hagas mérito suficiente o pases vía purgatorio a purgar un tiempo y entonces recién se te dará audiencia en la sala del trono. Eso no dice. No, ya todo lo pagó Cristo Jesús. Es la gente que no va a ver a Jesús en ti. ¿No? Mientras que si tú dejas que la naturaleza de Dios se manifieste en tu vida y caminas en la victoria de Cristo, la gente va a ver a Jesús en ti. Va a decir, tú tienes algo. ¿Se acuerdan de mi tía que yo les hablaba? No, yo podía criticarla todo diciendo que a estas alturas de la vida le había entrado la cocufatería de la religión, pero tenía algo mi tía. Tenía una paz que me daba rabia. Porque yo no la tenía. Tenía un gozo que me daba más rabia todavía. Y tenía un amor que yo no comprendía. Eso me llamó la atención. ¿Qué vi en ella? Al Señor. Manifestaba. Entonces, cuando hablamos de santidad, hermanos, no es que hacemos cosas para hacer méritos, para ganarnos la buena voluntad de Dios. No, hermanos, la buena voluntad de Dios ya la tenemos gracias a Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan por eso? Y Él nos ama y nos acepta. Pero el vivir en santidad va a impedir que el enemigo tenga acceso a tu vida, porque el pecado, hermanos,
sigue produciendo muerte, dice la Biblia. Dios ya no tiene problema con el pecado en relación a ti porque ya todo lo cargó en Cristo Jesús. Pero si tú sigues pecando, tú vas a tener problemas con el pecado en cuanto a tu propia vida. Te va a pasar la factura. Hola. Va a causar daño a tu vida, a tus seres queridos, a tu salud, etcétera, etcétera. Hasta puedes morir prematuramente. No porque Dios te esté castigando, ni esté pasando nada de eso, sino que simplemente el pecado produce muerte. El vivir fuera de la voluntad de Dios produce muerte. El vivir en contra de la voluntad de Dios produce muerte. Y no solamente eso, sino que además la gente no va a ver al Señor en ti. Entonces es importante la santidad y vivamos en eso. Y acá en Romanos, el capítulo 6, está diciendo el verso 1 y 2 claramente, de ninguna manera, no es así la cosa. No es que simplemente porque ahora la gracia reina, pues vivamos pecando para que abunde la gracia. No. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya has muerto al pecado. No puedes vivir en él, has resucitado con Cristo. ¿Puedo oír un fuerte amén? Entonces, hemos muerto al pecado. Ya no podemos vivir en él porque hemos muerto al pecado. Nuestra vieja naturaleza de pecado fue crucificada, muerta y sepultada, y nosotros hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva naturaleza. La vieja naturaleza que se expresaba a través del pecado ya no está en nosotros. Ahora tenemos una nueva naturaleza que desea expresarse a través de la santidad que hay y lo que ha tomado lugar en nuestra vida. Hemos sido sepultados con Él. En el verso 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Nosotros hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido sumergidos, hemos sido inmersos en la muerte de Cristo en el momento que hicimos a Jesucristo el Señor de nuestra vida, a lo que se llevó a cabo hace 2000 años, porque fuimos crucificados juntamente con Él. Todos saben que Jesús llevó nuestros pecados, ¿sí o no? En este país que es un país que desde que se estableció, ¿no? Primero como colonia española y después tuvimos la independencia, siempre ha sido católico, ¿ok? Entonces todo católico, cualquiera que tú le preguntes si Jesús, por lo menos pues si pasó el catequismo, ¿no? O algo, si Jesús llevó sus pecados, te va a decir que sí. Todos creen eso, ¿ok? El problema no está ahí. El asunto es que Él no solamente llevó nuestros pecados, Él llevó nuestra naturaleza de pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Pero en el momento en que tú haces a Jesucristo, yo lo hice en el 1978, pero en mi naturaleza de pecado, mi viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Él. Pero en el momento en que yo nací de nuevo, esto tomó lugar en mí. Se llevó a cabo en mí. Lo recibí, esta experiencia, esto que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces, en el instante que nacemos de nuevo, ahí somos bautizados en su muerte y somos participantes de su muerte. Y miren lo que dice el verso 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre que fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El Espíritu se encarga de que lo que Cristo logró en su muerte tome lugar y se haga una realidad en nuestra vida. Tenemos que experimentarlo. Eso ocurrió en el pasado, pero en el instante en que nazco de nuevo, esto se lleva a cabo en mi corazón. Pero el apropiarnos de lo que Jesús hizo por nosotros va a requerir una cooperación de nuestra parte, ¿no? Para poder participar de su resurrección, porque no solamente su muerte, sino su resurrección, para vivir una vida nueva. Miren lo que dice el verso 6. Sabiendo esto, y esa frasecita, sabiendo esto, estas dos palabras, es algo importante acá. Tú debes saber esto. La razón por la que muchos no viven en la victoria que Dios quiere que ellos vivan es porque no saben esto. Tienes que saberlo, tienes que conocerlo, no como algo de oída, sino como una realidad en tu vida. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuando he mencionado alguna oportunidad
No, ustedes tienen que entender que la Biblia dice que la ley es justa, la ley es santa y la ley es pura. Pero la ley no hace a nadie justo, no hace a nadie santo y no hace a nadie puro. Pero la ley es perfecta porque la ley muestra una parte de la naturaleza de Dios, no toda la naturaleza de Dios. Y muestra el estándar de Dios, pero no muestra toda su naturaleza porque Dios también es misericordioso. ¿Estamos o no? Él también es misericordioso. Por ejemplo, la ley hablaba ciertas cosas, como por ejemplo, los panes de la proposición, solamente los sacerdotes podían comer de ella, ¿recuerdan o no? Sin embargo, cuando David tuvo hambre y sus hombres comieron de los panes de la proposición y ninguno de ellos se cayó muerto. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. La ley decía una cosa, pero la misericordia de Dios obró. Y Dios ha obrado de muchas formas. Ahora, la revelación que David tenía de Dios, que era una relación íntima con Él en su corazón, le permitió ciertas cosas también. Y bueno, ese es otro asunto. El hecho es que Dios es misericordioso. Amén. Dios es misericordioso y Dios trabaja con nosotros. Entonces, como Dios no podía matar la ley, ¿estamos de acuerdo o no? No podía destruir la ley. Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. No la podía destruir, no la podía matar. ¿Por qué? Porque es perfecta. Entonces, ¿a quién mató? Nos mató a nosotros. Nos crucificó a nosotros con Cristo. Para que el cuerpo de pecado, la naturaleza de pecado, muriese. Una oportunidad les comenté acerca de la circuncisión. ¿Recuerdan ustedes cuando el niño era circuncidado y se cortaba el prepucio del niño, y era separado del cuerpo? Ya no podía nuevamente unirse, eso simplemente se secaba, se podría y desaparecía. ¿Ok? Bueno, Colosenses dice en el capítulo 2, el verso 12 y siguiente, si no me equivoco, dice que nosotros no fuimos circuncidados con mano en la carne, sino fuimos circuncidados en nuestro corazón. ¿Ok? ¿Qué fue lo que fue cortado de nuestro corazón? No fue un prepucio, fue la vieja naturaleza, el viejo hombre, ¿no? Y en una oportunidad, me acuerdo, estando todavía en el cine Star, compartí, que imagínense un tronco envuelto por una enredadera tan espesa que ya prácticamente no se veía el tronco y no podías diferenciar entre la enredadera y el tronco. Y lo que Dios hizo, y esa es la naturaleza de pecado que estaba en nosotros, lo que Dios hizo simplemente fue cortar el tronco. Al morir el tronco, la enredadera murió. Pero no solamente nos mató, sino que nos resucitó con Él. Un nuevo tronco, en el cual ya no había enredadera o naturaleza de pecado. ¿Me dejo entender o no? Nosotros en Adán morimos, dice Romanos 5:12, que el pecado entró en el mundo por el hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Pero ahora ya no estamos en Adán. Por haber creído en Cristo Jesús, ahora estamos en Cristo Jesús, el postrer Adán, donde la muerte y la naturaleza de pecado no tienen nada que ver con nosotros. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que habla acá es que nosotros debemos saber, debemos entender y conocer esta realidad, no simplemente en nuestra cabeza, sino que sea una verdad en nosotros y comprender que eso se ha llevado a cabo. Ahora tenemos que ver entre la acción y la naturaleza, y por favor escuchen todos atentamente. No, la Biblia habla acá de que estamos muertos al pecado. Pero cuando Pablo habla de pecado, está hablando de la naturaleza de pecado. Digan naturaleza de pecado. No está hablando de pecados como acciones individuales, ¿ok? Que mientes, que chismeas, que rajas, que robas, ¿no? Que andas peleando, pegándole a todo el mundo. No está hablando de eso. Está hablando de la naturaleza de pecado. Es más, en la epístola a los Romanos, las 49 veces que aparece la palabra pecado en la epístola a los Romanos, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, el verso, creo que es el capítulo 16, si no me equivoco, ¿no? Aleluya. ¿Está acá ahí o no? Capítulo 16, verso 27, o sea, desde Romanos 1:1 hasta capítulo 16, verso 27, toda la epístola de Romanos aparece 49 veces la palabra pecado. De estas 49 veces, ¿ok? Aparece 37 veces pecado, 4 veces como pecados, 5 veces como haber pecado, o sea, en tiempo pasado, 2 veces como pecadores y 1 vez como pecador, ¿ok? Si no me creen, voilà, todo el domingo en la tarde léanse Romanos y cuéntenlos. De estas 49 veces,
47 veces la palabra pecado es un sustantivo, refiriéndose, ha sido traducido del griego, de un sustantivo, refiriéndose a naturaleza de pecado. De las otras dos únicas veces que aparece, es un verbo, como una acción, que es pecados. Y aparece en dos versos nada más. Romanos 3:25 y Romanos 6:15. ¿Ok? Bien fácil de memorizar. Romanos 3:25, Romanos 6:15. Todas las palabras pecados que aparecen en Romanos, si no es Romanos 3:25 y no es Romanos 6:15, todas son sustantivo, no son verbo, no son acción. Si es sustantivo, ¿ustedes recuerdan sus clases de gramática o no? No, si es sustantivo se refiere a persona, animal o cosa. Si es persona, está refiriéndose a la naturaleza, a la naturaleza. Entonces, hermanos, cuando está hablando acá en Romanos el apóstol Pablo, está hablando principalmente de la naturaleza. Pablo se refiere a la fuerza que nos impulsaba o compelía a pecar, a nuestra vieja naturaleza, no a actos individuales de pecado, no a actos individuales de pecado. Se está refiriendo a la naturaleza, esa naturaleza que heredamos de nuestro padre Adán, que el pecado entró en el mundo por un hombre. Por eso habla en Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A través de Adán entró el pecado en el mundo, no acciones de pecado, entró la naturaleza de pecado. Recuerden que en alguna oportunidad les dije, tú no eres pecador porque pecas. Tú pecas porque eres pecador. En este caso, refiriéndome a ustedes, eran pecadores. Ahora somos santos, salvos por gracia. Ya no tenemos esa naturaleza. Pero la gente no es pecadora porque peca porque son pecadores, por la naturaleza. Eso es lo que Adán transmitió. En Efesios el capítulo 2, el verso 3, la palabra dice: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, por naturaleza. En Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces habla de una naturaleza. Lo que hace a las personas cometer acciones pecaminosas es el hecho de que tienen una naturaleza de pecado. Si de alguna forma pudiésemos tratar con nuestras acciones de pecado y reprimirlas, controlar la cantidad de ellas, entonces cometeríamos menos cosas y de alguna forma estaríamos tratando de controlar con la naturaleza de pecado, pero no dejaríamos de tener esa naturaleza de pecado. Eso es lo que la religión intenta, las normas, las regulaciones, la sociedad de alguna manera ha tratado de educando a la gente que dejen de estarse golpeando con mazos, pues, ¿no? ¿Estamos o no? Que sean tan salvajes, pero igual siguen teniendo los mismos deseos adentro. Solo que ante la sociedad, si haces algo, te pueden meter a la cárcel. Hola. Entonces ha tratado de curvar eso, pero no lo ha cambiado. Lo único que va a cambiar, eliminar eso, es nacer de nuevo. ¿Por qué se inventaron los monasterios y los conventos? Para huir, pues, de la corrupción del mundo. Y se dieron cuenta que la corrupción los siguió con ellos también. Tomaron los votos y se encerraron con ellos en los conventos y monasterios. Se enterraban hasta el cuello, mortificaban la carne, se autoflagelaban, no hablaban, ¿no? Ustedes saben, hay gente que hace voto de silencio. En una oportunidad, uno se unió a esta orden del voto de silencio, cada 7 años podían hablar. Lo que voy a contar a continuación es un chiste, por si acaso. Entonces, cada 7 años podían decir 2 palabras, una vez que se reunían con el abad. Después de 7 años, le dice: ¿qué quieres decir, hijo mío? Cama dura. Se fue, siguió sirviendo con su voto de silencio por 7 años más. Volvió, el abad lo volvió a recibir, le dijo: ¿qué quieres decir, hijo mío? Mala comida.
Pasaron 7 años más y se volvió a reunir con el abad y le dijo, hijo, ¿qué quiere decir? Me voy. Y el abad le dijo, no me sorprende porque desde que llegaste lo único que has hecho es quejarte. Por más sacrificios y cosas que hicieran, se dieron cuenta que el pecado seguía ahí. ¿Por qué? Porque tus acciones exteriores y cosas que no van a cambiar la naturaleza. Lo único que cambia la naturaleza del pecado es creer en Cristo Jesús. Es recibirlo a Él como Señor, y esto hace la transformación. ¿Puedo oír un fuerte amén? Entonces, la razón por la que actúan mal es por la naturaleza del pecado, que los arrastra y los compele a hacer acciones de pecado. Tú no puedes cambiar tu naturaleza por simplemente disminuir tus acciones pecaminosas o sus actos pecaminosos. No, esto es lo que los legalistas hablan y enfatizan, acciones de tener acciones de santidad como base en su relación con Dios, de hacer esto, no hacer lo otro, controlarlo, mantenerlo sujeto, pero tarde o temprano, como un resorte, cuanto más lo presiones, y luego revientan y sale todo a la luz. Hola, lo que tú necesitas es nacer de nuevo. En el caso de ustedes, ya han nacido de nuevo. Ustedes dirán, pastor, pero entonces si yo he nacido de nuevo, ¿por qué sigo fallando? No te adelantes, pues. Sigue el mensaje y vas a escuchar la respuesta. Pero la mayoría de la gente allá afuera en el mundo quieren hacer muchas cosas, pero se ven que nada cambia. Y la razón por la que actúan así es por su naturaleza de pecado, que los arrastra. Por eso acá viene la clave que le dije, sabiendo esto, Jesús fue a la raíz del pecado, nuestra naturaleza. Él no nos da una habilidad para tratar de tener las acciones de pecado. Él lo que trató fue con la parte que nos arrastraba a seguir pecando, lo que nos impelía, lo que nos empujaba, nos arrastraba, esa fuerza tan fuerte que no nos dejaba vivir de otra manera. La raíz del pecado, nuestra naturaleza. Y hubo ese intercambio divino que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahora, en ese intercambio tú dices, pucha, ¿qué ganó Dios, no? Porque nosotros lo único que hemos aportado es nada, males, debilidades, cosas. Pero desde el punto de vista de Dios, la Biblia dice que Él fue enriquecido con nosotros. Miren qué tal amor. Él considera que Él ha sido enriquecido con nosotros. Pensando nuevamente en lo que dijo Martín Lutero, ¿qué contribuyes tú a tu salvación? Solamente pecado y resistencia. Y aún así, Dios se considera enriquecido con nosotros. Él pagó el precio. Esa es su gracia maravillosa, su amor por nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es creer en lo que Él hizo. Él llevó nuestra naturaleza de pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Versos 5 y 6 de Romanos 6. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre, el cuerpo del pecado, fue destruido, fue clavado en Cristo. Ya no existe. Ahora, al haber creído en Cristo Jesús, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Hemos resucitado a una vida nueva con Él. El verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En Cristo estamos muertos al pecado y podemos vivir en la semejanza de su resurrección. Pero la clave para esto es saber esto. Tienes que saberlo. No en un conocimiento mental simplemente o doctrinal, sino tiene que ser algo experimental en tu vida. Tienes que tener esa revelación. En otras palabras, la razón por la que gente realmente nacido de nuevo aún viven en pecado es porque no saben lo que les ha ocurrido al haber nacido de nuevo. No saben lo que se ha llevado a cabo en ese intercambio de la obra de Dios. No saben que su vieja naturaleza de pecado ya ha sido crucificada, ya ha muerto, y que ha sido puesta en Cristo, y que nosotros tenemos ahora una vida nueva. Por eso es que el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él ya lo hizo. El asunto acá, la clave acá, en nuestra vida, es que vivimos aún con una programación anterior. ¿Están ahí o no? Seguimos teniendo una programación anterior en nuestra vida. No estamos dejando que tome control en nosotros aquello que ya Dios ha hecho. Vivimos pensando que seguimos en Adán, cuando tú y yo ya no estamos en Adán, estamos en Cristo. Pero seguimos pensando que no tenemos otra opción que actuar o vivir o hacer las cosas de la misma manera. Y no es así. En nuestros espíritus hemos nacido de nuevo. Digan, yo soy una nueva persona en Cristo Jesús. En nuestros espíritus hemos nacido de nuevo, hemos sido hechos libres. En nuestro espíritu es un espíritu recreado, es justo delante de Dios. Tu espíritu es perfecto. Miren lo que dice Efesios, el capítulo 4, el verso 24. Y vestidos del nuevo hombre, Efesios 4, 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad de la verdad. Tu espíritu es santo, tu espíritu es justo, tu espíritu es perfecto. 2 Corintios 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Somos nuevas criaturas. No somos las mismas personas que antes. ¿Qué dice Hebreos, el capítulo 12? ¿Están ahí o no? El verso 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, miren lo que dice a continuación, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La de Abel hablaba de que le dan justicia, venganza, mientras que la sangre de Jesús habla de misericordia, de redención, de que hemos sido hechos libres. Aleluya, amén. Dice que a los espíritus de los justos hechos perfectos. Tu espíritu es perfecto, no hay ninguna mancha, ningún defecto en él. Pero lo que ocurre es que aún no hemos renovado nuestra mente con la palabra de Dios. Lo que nos arrastraba, la naturaleza de pecado, lo que nos arrastraba, empujaba, ya no está en nosotros. Pero nuestro espíritu no es el único que influye en nuestro corazón. El espíritu y el corazón no son lo mismo. El corazón es el nexo entre el espíritu y el alma. Y tu corazón tiene que ser reprogramado. Tu corazón tiene que ser establecido en la verdad. Tu corazón tiene que, sabiendo esto, tiene que saber esto, o como lo pone Romanos, el verso 11 al 14 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dile a la persona que está al lado tuyo, tú eres perfecto en tu espíritu. Eres justo. Eres santo. Eres un hijo de Dios. Eres perfecto. Ahora, el problema es que la mayoría de cristianos no viven de su espíritu, pues. Viven de sus cabezotas. Y su cabezota tiene que renovarse con la palabra de Dios, de manera que su corazón sea reprogramado. Yo recuerdo una época, Dustin y yo más le hice la patería a él, ¿no? Porque íbamos a, ¿cómo se llama? Centro Quiropráctico Schubel, ¿no? Y yo abandoné antes, ¿no? Él siguió todo su tratamiento y estuvo mal de la columna, ¿se acuerdan o no? Una frasecita que después, yo recuerdo que cada vez que me iban a hacer la torcedura del cuello me ponía tenso. No sé por qué me venía una imaginación de esa de que me va a desnucar, ¿no? Entonces aquí yace el pastor Campos acompañando a Dusty, Centro Quiropráctico, desnucado. ¿No? O sea, he visto muchas películas, creo, esas que hacen así, no está mal, pero
me decía, relájate, no podía relajarme, ¿no? Pero bueno, me hacía entonces, y al final decía, la mayoría eran norteamericanos que trabajaban acá, y decían, usted está reconectado, ¿no? Y pronunciaba muy bien la R, reconectado, ¿no? Entonces, reconectado, se me quedó grabada la cuestión esa de reconectado. Y acá lo que ustedes necesitan es ser reprogramados en su corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha aceptado como verdad muchas cosas que no son ciertas. Y tienes que reprogramar. Por eso cuando escuchan ustedes que al establecerte en la verdad de lo que eres en Cristo, se produce un cambio sin esfuerzo en tu vida, es cierto. Si es que tú pones el esfuerzo de reprogramar tu corazón, de establecer estas verdades en tu corazón, de meditar, de hablar, de considerar, y considerar no es, no, eso es parte de considerar. Alguien te dice, oye, ¿tú crees que puedas hacer? Voy a considerarlo, si no, voy a pensar en eso, pero considerar es más que eso, considerar es ver. Es como el hombre que considera su rostro en un espejo natural y luego se va y dice, ¿me peiné o no me peiné? ¿Tenía anteojos o no tenía anteojos? ¿No? Yo me acuerdo, hace años atrás, mi esposa era secretaria del centro, años atrás, del primer centro que abrimos. Atendía y la gente venía en la tarde, se la atendía y ella, no sé por qué, pero se ponía ruleros. Entonces almorzaba y se ponía ruleros y parece que un día se puso los ruleros y se olvidó que los tenía puestos y fue a atender a un pastor. Y el pastor, ella dice, yo no sé qué le pasaba a este pastor, ¿no? Al principio, porque me miraba raro, ¿no? Hablaba y ella le hablaba normal y él la miraba, ¿no? Y bueno, hasta que fue al baño y se dio cuenta cuando se consideró en el espejo que aún tenía los ruleros. Considerar es ver, hermano. ¿Qué ves? Si tú te sigues viendo en Adán, te vas a seguir viendo en la naturaleza de pecado y que no puedes evitar hacer tal o cual cosa. Si antes de conocer a Cristo fuiste una persona que tuvo un problema con el alcohol, fuiste una persona que tuvo un problema con el sexo, fuiste una persona que tuvo un problema con algún tipo de vicio, con ira incontrolable, diferentes cosas. Si tú no reprogramas tu corazón, por más que has nacido de nuevo y en tu espíritu eres justo, perfecto y eres una nueva criatura, tú vas a seguir considerando que eres así. Es más, los programas de 12 pasos y todo esto, la gran tragedia de ellos, o sea, yo sé que ayudan a gente, pero el alcohólico, según él, tiene que decir siempre, soy un alcohólico y siempre seré un alcohólico en recuperación tan solo. Al adicto sexual, siempre seré un adicto sexual. Al adicto a cualquier otra cosa, siempre seré un adicto sexual. O adicto a tal o cual cosa. ¿No? ¿Me dejo entender o no? Sigue siendo su identidad en vez de cambiarla. Y no es así. Entonces, están suprimiendo eso, pero siempre están luchando contra eso y creen que en cualquier momento va a salir y van a actuar así. Porque lo creen. Porque han programado su corazón de esa manera y no han renovado su mente a la verdad. Dice acá, consideraos, verso 11, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tienes que verte como muerto al pecado y vivo para Dios. Tienes que entender que eso se ha llevado a cabo. Tienes que programar y establecer tu corazón en esa verdad y renovar tu mente con la palabra. Y luego entonces, inclusive si tu cuerpo ha estado habituado a algo, va a cambiar. Lo que tú no te enfocas, en lo cual tú no consideras, te endureces para ello. ¿Por qué la mayoría de personas su corazón está endurecido hacia Dios? Porque no lo consideran, no lo tienen en cuenta, no lo toman como parte de sus vidas y por eso se endurece su corazón hacia ellos. Lo que tú no consideras, su corazón se endurece. Y Jesús lo dijo cuando estuvo en esta tierra. Hablaba de la dureza de corazón. No recibieron por su dureza de corazón. Porque hay gente que no puede recibir milagros en sus vidas, porque su corazón está endurecido hacia los milagros, porque no los consideran, piensan que Dios ya no hace milagros, que eso ya pasó, y lo único que piensan es en otras cosas. Lo que tú no te enfocas, lo que tú no consideras, tu corazón se endurece hacia ello.
Si quieres que tu corazón se endurezca hacia las cosas que no provienen de Dios, enfócate en las cosas que sí provienen de Dios. Considera solamente aquello que la palabra está diciendo acerca de ti, que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, que la naturaleza del pecado ya no existe en ti, que tú has muerto a ella, que tienes una nueva naturaleza y tienes la vida de Dios y estás vivo para con Él. Y dice, no reine pues el pecado. ¿Qué verso es ese? Romanos 6:12. Si es Romanos 6:12, no es Romanos 3:25 ni es Romanos 6:15. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que está hablando, no reine pues la naturaleza de pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o apetitos desmedidos, ni tampoco presentéis vuestros miembros a la naturaleza de pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque la naturaleza de pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya no hay tal cosa que no puedes resistir, que es algo que te fuerza, que te arrastra. No, eso era antes, ahora eres nacido de nuevo. La tentación va a venir, puede venir de afuera. Es más, Juan nos dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Esto quiere decir que tú de 9 a 11 no robas, de 3 a 5 no adulteras, y de 7 a 9 no asesinas. No practicas el pecado. ¿Estamos o no? Tú no te vas y ahí a la hora punta en los paraderos y solapa nomás pasas y les cortas el cuello a alguna persona. De 7 a 9 practicas ser Jack el Destripador. No, no lo haces. Cuando un cristiano nacido de nuevo falla en algo, inmediatamente no se siente bien. Su corazón lo reprende, no el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no te va a reprender, el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a levantar. Tu corazón mismo te dice, ¿A cuántos de ustedes su corazón les ha dicho, Yo no lo he escuchado, pero ¿no has percibido algo dentro de ti que, ¿Sí o no? ¿Cuántas veces les ha dicho, a algo y aún así lo han hecho? Y después, ¿cómo se sintieron? Háganle caso. ¿Me dejo entender? Porque hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos de ustedes después de que se les ha subido el ketchup se han arrebatado o le han dicho a alguien, te odio, ojalá te mueras? Dentro de ustedes, algo dentro de ustedes, ¿se ha pasado o no? Sí, pastor, que mi familia son irlandeses con mezcla de italiano, entonces... Esa es tu familia en Adán, pero ahora tú estás en Cristo. Pues. Es una nueva naturaleza. Amén. Entonces tienes que considerar, tienes que entender esto. Antes de nacer de nuevo, nuestra vieja naturaleza, reforzada por el sistema del mundo, nos enseñó a pensar en forma egoísta, a operar en ira, en amargura, en temor, en incredulidad, de muchas maneras carnales. Y hasta que tu mente no sea renovada, continuarás funcionando según tu programación anterior. Yo antes de nacer de nuevo era sepulturero. Tú me hacías algo y yo te ponía una lapia. Naciste tal fecha en la que te conocí, te moriste esta fecha, maldito. Te sepultaba. Así era. Recuerden que yo les he dicho que mi ejemplo de vida es el señor Spock. Yo quería ser vulcano. No tener sentimientos, no tener emociones. ¿Por qué? Porque había sido herido, me había encerrado. La gente que parece más dura es la más vulnerable. La que más necesita amor. No se dejes impresionar por el caparazón que lleva la persona. No te dejes impresionar por lo patán, rudo, maleducado, qué sé yo, que pueda ser la persona. Mira más allá. Piensa, ¿quién ha herido a esta pobre persona? Que está así o es así. Yo recuerdo cuando mi abuela a los 5 años me botó de su casa. Ese día se murió mi abuela. Ahora cuando tenía 16 años, creo algo así, la enterraron, se murió de verdad. Mi mamá lloraba, mi hermana lloraba, todos lloraban. Yo no lloraba, estaba fresco como una lechuga. Tú me preguntabas a mí esto, no, tu abuelita no la quieres. No. Mi abuela se murió cuando yo tenía 5 años, ahora solamente la estoy enterrando. No sentía absolutamente nada. Ahora ese César ya no existe. Por eso que mi hermana, cuando pasaba al lado mío, me fastidiaba, me hacía así.
porque decía que era el abominable hombre de las nieves yo. Pero cuando nací de nuevo, eso cambió. Yo descubrí, me acuerdo que como me hizo libre ese versículo y me puse a llorar, que los que hemos recibido a Cristo, Dios nos ha dado espíritu de amor, poder y dominio propio. Amor. Dije, yo puedo amar. Cambias. Ahora, si yo no hubiese renovado mi mente, no hubiese aceptado eso, hubiese seguido siendo la bestia que siempre fui. Ahora pasó un tiempo y gracias a Dios, al Espíritu Santo y a mi piedra pome, ¿no? A mi amada hija, mi amada esposa, me ha pulido, ¿no? Y la gracia ha terminado de hacer su toque. ¿Se han dado cuenta o no? Su pastor es menos bestia. Sí, menos patán, menos torpe, menos tosco, menos rudo. ¿Quién ha hecho esa obra? Solamente el Espíritu Santo, haciéndome entender cuál era mi naturaleza y no actuar como siempre había actuado, simplemente. Ahora, cuando digo algo, aunque a veces meto la pata, estoy en proceso. Pero antes de decir cualquier cosa, me cuido. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Para que no dañe a la otra persona. Antes me importaba un rábano. Medio rábano. ¿Me dejo entender o no? Ya en Cristo me importó un poco más, pero ahora al entender. ¿Saben qué, hermanos? Cuando tú te sabes tan amado por Dios y lo empiezas a experimentar y entender, no tienes otra opción que amar a la gente que Dios ama. Y todos ustedes son gente preciosa para Dios. Así que lo único que nos toca a mi esposa y a mí es amarlos a ustedes. Son gente que no puede evitarse ser amada. Son preciosos para Él, son preciosos para nosotros. Y tienen que ser tratados con honor, con honra, con respeto y con amor. Hola. Así no se congreguen todos los domingos. Estoy bromeando. Me dejo entender. Para terminar, la razón por la cual, a pesar de haber nacido de nuevo y ser justos y santos en nuestro espíritu, no caminamos en la dimensión que debiéramos caminar, es porque debemos reprogramar nuestro corazón y renovar nuestra mente. Al hacerlo y al recibir esta revelación y considerarlo, hermano, comienza a vivir días maravillosos, el cielo en la tierra. Nada tendrá control sobre ti, nada te dominará. Lo que va a cambiar en ti es tu identidad, hermano. Tu identidad. Tú no eres simplemente un adicto, un pecador, una persona así o asá que estás siendo controlado por unas ciertas camisas de fuerza espirituales en tu vida. No. Pero el monstruo sigue adentro, ¿no? Si le quitas ¿cómo se dice? La camisa de fuerza, gracias, es una iglesia interactiva. La camisa de fuerza, uy, se suelta el monstruo, ¿no? O de repente hay luna llena y, no, y te vuelves un hombre lobo. No, hermano, no eres licántropo, gracias a Dios. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. O estás ahí controlado, pero una gota de sangre se te sale el vampiro. No. No eres la misma persona. Has nacido de nuevo. Tienes la naturaleza de Cristo en ti. La santidad es un fruto en tu vida. El vivir según Dios es un fruto en tu vida. Quieres hacerlo. Te gozas haciéndolo. Aleluya. Y vamos creciendo en Él y en su revelación. ¿Puedo oír un fuerte amén? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por nuestra identidad en Cristo, Señor. Somos santos, salvos por gracia, somos hijos e hijas de Dios. Somos todo aquello que tú dices que nosotros somos. Trae luz, revelación a nuestra vida y que lo experimentemos, comencemos a caminar en ella. En el nombre de Jesús. En cualquier debilidad que tú hayas tenido en el pasado y que aún se manifieste en el presente, cambia tu identidad. Cambia tu identidad. Cambia tu identidad. Por tu identidad en Cristo, en quien tú eres. Tú eres un hijo de Dios.
Si eras un amargado, gruñón, cascarrabias, pucha, una persona, pero todo te molestabas, cambia tu identidad. Tú eres un hijo de Dios con gozo, con paz, con alegría. Tú no eres un borracho, tú no eres un promiscuo sexual, tú no eres un adicto al tabaco, tú no eres un adicto tal o cual, tú eres un hijo y una hija de Dios. Aleluya. Amén. Tú no eres un iracundo, tú eres un hijo de Dios, con la paz de Dios dentro de ti. Comienzas a cambiar tu identidad, establecer esto en tu corazón, y yo te garantizo, hermano, que tu vida va a ser transformada por completo. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos y hermanas, por tus hijos, por aquellos que están viendo este video. Gracias por traerlos a una libertad plena en Cristo Jesús, porque ya tú lo hiciste. Vive tu vida en nosotros. Gracias por obrar en ellos en el nombre de Jesús. Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Tal vez hay personas acá que vienen por primera vez o ya han venido antes, o están viendo este video, pero aún no han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. O estuvieron caminando bien y después dejaron de hacerlo. Dios te ama igual. Dios te recibe igual. Él no te condena. Él quiere ayudarte a que vivas en el nivel para el cual tú fuiste creado, una vida plena en Él. Si tú estás acá, quieres invitar a que Cristo sea tu Señor y Salvador, o quieres reconciliarte con Él, sea acá o por el video que estén viendo, yo quiero dirigirte en una oración, en la cual, si quieres hacer esto, únete al resto de nosotros. Y a la congregación quiero pedirle que todos hagan esta oración, porque tal vez hay alguien sentado al lado tuyo que recién lo va a hacer por primera vez. Sé de ánimo, aliento para él, para ella. Repitan conmigo: Dios, reconozco mi necesidad de ti. Invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Te doy gracias porque de acuerdo a tu palabra, yo ahora tengo vida eterna. Desde hoy en adelante te seguiré y serviré por medio de tu Espíritu y tu gracia, obrando en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Es todo. Si has hecho esta oración por primera vez, queremos darte una breve pauta, queremos darte un consejo, queremos decirte que eres importantísimo para Dios. Él es tu Padre ahora. Y nosotros somos tu familia. Ay, no me gusta la familia. Mala suerte, somos tu familia. Y nos vamos a quedar pegados a ti. Queremos ayudarte a que crezcas, a que conozcas más del Señor. Amén. Así que si hay alguien